España está en peligro y no es una ocurrencia mía, por desgracia, ni tampoco lo digo por ser pesimista, que estamos iniciando una grave crisis económica y también una etapa de decadencia democrática, palpable en el decaimiento de libertades, de derechos y sobre todo en el sometimiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, pues yo creo que esto es evidente, notorio y palpable por cada uno de nosotros. Y es algo que además ratifican los expertos, tanto los economistas como los juristas. Fíjense que a lo largo de los últimos meses hemos traído a Periodista Digital a expertos en materia macroeconómica como Fran Simón o Xavier Orcajo, que han puesto de manifiesto que el impostado optimismo económico del gobierno de Pedro Sánchez no es más que eso, una infame estrategia para engañar a los españoles inflando los datos y aludiendo a un supuesto crecimiento que comparado con la caída es realmente un síntoma de lo que se conoce como estaflación, esto es, la aceleración de la inflación coexistiendo con tasas de desempleo elevadas. No hay nadie serio que pueda validar los datos que aporta Pedro Sánchez, ni el FMI, ni el Banco de España, ni la IREF, ni las grandes firmas, ni los grandes bancos, ni los más prestigiosos think tanks, ni más recientemente Bruselas o el prestigioso medio británico de información económica Financial Times. Unos más optimistas que los otros, pero todos coinciden en dos cuestiones básicas y fundamentales. Uno, que es imposible, insisto, imposible, ese crecimiento del casi 7% que asegura el Ejecutivo, que asegura Pedro Sánchez, y que, atención, en base a esa falsa afirmación y esa falsa previsión, se han conformado los presupuestos del próximo año 2022. Y esto no es moco de pavo. La ley de presupuestos es la que rige la estructura económica de un país. Las políticas públicas, por tanto, deben respetar los gastos y acercarse a los ingresos que limitan los presupuestos. Entonces, imagínense, si la base está mal, la estructura que se asienta sobre ella nunca podrá estar cuadrada. Y dos, España, a diferencia del resto de países desarrollados de la Unión Europea, no ha salido ni ha empezado a salir de la crisis pandémica. Es un país rezagado. Y cuando todos los países van en una dirección y tan solo uno en la contraria, el que está equivocado es evidentemente el que va a la contraria y no el resto de países. O dicho en otras palabras, España va a contracorriente en comparación con los países desarrollados de nuestro entorno. Sí, España, tal y como dice Pedro Sánchez, está creciendo, pero el problema es que hemos caído y seguimos cayendo mucho más que ese crecimiento y la diferencia, por tanto, es negativa. Si al final estamos creciendo un 4%, pero la caída fue de un 10%, evidentemente la diferencia pues es negativa. No hace falta ser un experto en macroeconomía o en matemáticas para darse cuenta que lo que está diciendo Pedro Sánchez pues es una mentira, es una falacia. Estamos creciendo, sí, pero mucho menos que la caída que hemos tenido por ese parón de la economía sufrido, bueno, pues por la crisis pandémica. Y no hace falta irnos ni tan siquiera a los informes de las grandes firmas ni leer las publicaciones de los medios económicos, de los medios de comunicación económicos más prestigiosos. Tan solo hace falta que ustedes salgan de casa y vayan a comprar, a echar gasolina o a comenzar con los regalos de Navidad. Y estoy seguro que notarán en sus bolsillos esto que les estoy contando. Ustedes ganan lo mismo, pero la vida les cuesta más. La inflación, o también llamada impuesto de los pobres, está subiendo al mismo tiempo que mantenemos varios máximos históricos, el de la factura de la luz, el del desempleo juvenil, el del desempleo estructural, el de la deuda y el del déficit. Y a estos máximos históricos, como decía, se le tiene que sumar el más reciente máximo histórico en el IPC, que ya está en el aberrante 5,4%. Y no solamente la economía está en peligro, luego que no digan que no se podía saber. Estamos en estos momentos en el mismo punto que antes de la crisis del 2008, cuando Zapatero decía que no iba a haber ninguna crisis y que España estaba creciendo. Estamos exactamente repitiendo la historia. Pero no solamente la economía, como decía, también la propia democracia está en crisis. Montesquieu argumentaba que todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo, hasta que encuentra límites. Y para que no se pueda abusar de este, hace falta que por la disposición de las cosas el poder detenga al poder. Montesquieu, uno de los fundamentales teóricos de la división de poderes exigible en una democracia.
En esta misma línea, el politólogo Robert Dahl, teórico de las poliarquías, un concepto hacia el que deben tender las democracias, insistía en la separación de poderes y en las libertades sociales para que una democracia se consolide y exista. Y es evidente que el pasteleo político que estamos viendo para renovar el TC y también, aunque de momento sigue bloqueado, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pues es evidente ese pasteleo político. O dicho de otra forma, las altas esferas del Poder Judicial son renovadas en base a criterios políticos. Y en vez de tender a mejorar esto, que por cierto, Europa ya tiró al gobierno de Pedro Sánchez de las orejas hasta en 2 ocasiones por no tender hacia una férrea separación de poderes, pues en vez de mejorar esto o tender hacia esta idea de separación de poderes que defendían los teóricos de la democracia, los padres de la democracia, pues vamos de mal en peor. Como nos dijo el abogado Agustín Martínez, España no es una democracia, es una partitocracia en donde los delincuentes, los pateapolicías como Alberto Rodríguez y los asesinos tienen más derechos y libertades que no, por ejemplo, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que con la nueva ley de seguridad los han convertido hasta en taxistas. Pero bueno, que Dios nos coja confesados, amigos míos.